¿Crees que ahorrar dinero es siempre la mejor decisión? Esta historia, nacida en el corazón de un pueblo olvidado por la lluvia, podría cambiar tu forma de pensar para siempre. Porque a veces, guardar celosamente cada moneda puede ser el camino más directo hacia la pobreza. Acompáñame hasta el final y descubre una lección que transformará tu relación con el dinero, el trabajo y la verdadera seguridad. Si buscas historias que alimentan el alma y despiertan la conciencia, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Tu suscripción es la semilla que nos permite seguir sembrando estas reflexiones para que florezcan en la mente y el corazón de más personas. En un pueblo donde el sol partía la tierra y las tardes se estiraban hasta el infinito, vivía un anciano conocido por todos, pero no por su labor, sino por su ausencia de ella. Le decían el holgazán. Su mundo se reducía al corredor de su casa de madera, sentado en una mecedora que crujía con el peso de los años, con la mirada perdida en un horizonte que nunca parecía acercarse. Su barba era un mapa de días descuidados y sus manos, sorprendentemente suaves, jamás habían conocido la dignidad de una ampolla ganada con esfuerzo. Su voz era un eco de futuros grandiosos que nunca llegaban. Un día de estos, solía decir, pondré una tienda en la plaza. O mejor, compraré unas tierras al otro lado del río, las llenaré de vacas y el dinero trabajará para mí. Los vecinos, que al principio se reían, ahora solo lo miraban con una mezcla de lástima y resignación. Su esposa, una mujer cuya piel estaba curtida por el sol y el trabajo, suspiraba tan fuerte que parecía querer empujar las nubes. Viejo, le decía, la vida no se construye con palabras, se levanta con las manos. Él simplemente se encogía de hombros, refugiándose en su frase favorita, ya veremos, mujer. Todo a su tiempo. Mientras tanto, el tiempo se ensañaba con la casa. Las paredes se despintaban, el techo lloraba con cada lluvia y la alacena guardaba más silencios que alimentos. Pero la mirada más dolorosa no venía de su esposa, sino de su nieto, un niño de pies descalzos y ojos tan grandes que parecían querer tragarse el mundo. Cada noche, su pequeña voz preguntaba por un trozo de pan como si pidiera un tesoro inalcanzable. La abuela abría la alacena y el vacío que devolvía era más elocuente que cualquier respuesta. El abuelo bajaba la cabeza, apretando los labios con la amarga certeza de que los sueños, por más grandes que fueran, no se podían masticar. Así comenzaba la historia de un hombre que creía poder sostener a su familia con promesas, sin saber que el hambre y el tiempo son dos acreedores que nunca esperan. Una noche, la pregunta del niño resonó con más fuerza que nunca, «Abuelo, ¿hay pan?» La abuela abrió la alacena. Estaba vacía, limpia como un hueso pulido por el sol. Un silencio espeso, pesado, llenó la pequeña casa. El abuelo sintió un nudo de hielo en la garganta. Por primera vez, sus fantasías no le sirvieron de escudo. Los sueños no llenan estómagos. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Al amanecer, con el alma pesada y la dignidad herida, tomó la decisión que había evitado durante toda su vida, buscar trabajo como jornalero. El hombre que amaba la sombra del porche tendría que aprender a doblar la espalda bajo un sol inclemente. El primer día fue un infierno. Sus manos, acostumbradas a la inactividad, se cubrieron de ampollas que reventaron antes del mediodía. El sudor le quemaba los ojos y su espalda se quejaba como una rama vieja a punto de quebrarse. Al caer la tarde, regresó a casa arrastrando los pies, con un puñado de billetes en la mano. Lo miró por un largo rato, como si esperara que el papel le contara una historia diferente. ¿Qué te dieron, abuelo?, preguntó el nieto con una chispa de ilusión. Él tragó saliva. Es poco, hijo, pero es algo. Con ese dinero pagaron deudas antiguas, compraron un pequeño costal de maíz, algunos frijoles y un poco de café. Cuando sobraba, alcanzaba para un puñadito de azúcar.
En el bolsillo del abuelo apenas quedaba el tintineo de unas pocas monedas. El niño las contaba sobre la mesa con sus deditos y susurraba, ¿y esto es todo lo que queda? El abuelo no tenía respuesta. Así pasaron las semanas, convirtiéndose en meses. El cheque llegaba, y así como llegaba, se iba. La casa seguía con goteras, la deuda era una sombra persistente y el abuelo se sentía un esclavo moderno, trabajando solo para ganar el derecho a respirar un día más. Un miedo frío comenzó a crecer en su interior, el temor de estar atrapado en una rueda que giraría hasta el fin de sus días. Una tarde, mientras hacía fila en la tienda del pueblo, escuchó a unos hombres hablar con una certeza casi religiosa, el secreto no es ganar más, es saber guardar. El que guarda, siempre tiene. Aquellas palabras se le clavaron en la mente. Esa noche, a escondidas, encontró un viejo frasco de vidrio. Lo limpió con esmero y lo ocultó bajo la cama. A partir de ese día, después de cada compra, dejaba caer en él algunas monedas o un billete arrugado. El sonido metálico, tin, tin, era como música celestial para sus oídos. Sentía que, por fin, estaba construyendo un futuro tangible dentro de ese recipiente de cristal. El nieto lo descubrió. ¿Qué haces, abuelo? El viejo sonrió con la complicidad de quien revela un tesoro. Estoy guardando nuestro mañana, hijo. El frasco se convirtió en su obsesión, su orgullo secreto. Se negó a comprarse unas botas nuevas, aunque las suyas mostraban sus dedos al mundo. Estas aguantan otro mes, decía. El techo de la cocina goteaba con más fuerza, pero él solo murmuraba, ese techo aguanta otra lluvia. La mesa, sin embargo, cada vez estaba más desolada. Menos pan, casi nada de carne. El niño comía despacio, masticando cada bocado como si quisiera alargar el milagro. Un día, la abuela no pudo más. ¿De qué sirve tanto guardar si nos estamos muriendo de hambre ahora? Él no la miró. Solo dejó caer otra moneda en el frasco. Es por nuestro bien. Algún día lo entenderán. Los meses pasaron y el frasco se llenó. Se volvió pesado, denso de billetes y monedas. A veces, por la noche, lo sacaba y lo abrazaba contra su pecho, sonriendo bajo la luz temblorosa de una vela. Para él, ese frasco era la encarnación de la seguridad. Para su familia, era el eco de todo lo que les faltaba. Y aunque creía haber encontrado el camino, estaba a punto de descubrir su terrible error. Una noche, con un gesto triunfal, el abuelo puso el frasco sobre la mesa. Ven, hijo, mira esto. Los ojos del niño se abrieron como dos lunas llenas. ¿Cuántos costales de maíz podemos comprar con todo esto? El abuelo levantó la barbilla, henchido de orgullo. Con esto, hijo, nunca más nos faltará comida. Soltó una risa confiada que, por un momento, contagió al niño. La abuela los observaba desde un rincón, su silencio cargado de un mal presagio. Al día siguiente, caminaron hacia el mercado. El abuelo, con su paso lento pero orgulloso, llevaba el frasco envuelto en un trapo bajo el brazo. El nieto saltaba a su lado. ¿Traeremos 3 costales, abuelo? ¿O quizá 4? Hoy verás lo que es la verdadera seguridad, respondió el anciano. Llegaron al puesto del comerciante. Con una ceremonia casi sagrada, el abuelo vació el contenido del frasco sobre el mostrador, extendiendo los billetes y monedas como si fueran joyas. Quiero 3 costales de maíz, por favor. El comerciante contó el dinero con la rapidez de quien lo hace todos los días. Levantó la vista y, sin una pizca de emoción, sentenció, no le alcanza, viejo. Los precios subieron. Con esto, apenas se lleva 1,5. El mundo del abuelo se detuvo. Sus labios temblaron.
¿Cómo? ¿Cómo puede ser? El hombre se encogió de hombros. El dinero guardado pierde fuerza cada día. Así son las cosas. El nieto miró a su abuelo, confundido, y con una voz temblorosa, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Entonces, abuelo, ¿el frasco se encogió? El abuelo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Lo que él creía que era una fortaleza, no era más que un puñado de polvo. Cargó el costal y medio, y caminó de regreso a casa con el corazón tan vacío como su frasco ahora lo estaría. Esa noche, contó y recontó el vuelto una y otra vez, desesperado, como si su voluntad pudiera multiplicar las monedas. Pero siempre era la misma cantidad insignificante. Con la cabeza entre las manos, el abuelo finalmente entendió. Durante meses, con tanto sacrificio, había estado guardando aire en un frasco de vidrio. Golpeó la mesa con una rabia impotente. Tanto esfuerzo. Tanta hambre. ¿Para qué? Para nada. La abuela lo miró con sus ojos cansados. No había nada que decir que no hubiera dicho ya. El nieto, con su sabiduría infantil, rompió el silencio. Abuelo, ¿de qué sirve ahorrar si el dinero se hace chiquito? El viejo no pudo responder. Salió al corredor y el viento frío de la noche lo envolvió, un recordatorio cruel de su fracaso. Se sintió burlado por la vida, perezoso antes, esclavo después, y ahora, un tonto engañado por su propio tesoro. Los días que siguieron fueron amargos. Su cuerpo ya no respondía en el campo, y en casa, la comida escaseaba aún más. Una tarde, sentado en su vieja mecedora, vio pasar a un vecino con una canasta rebosante de huevos frescos. Poco después, otro pasó con botellas de leche cuyo tintineo sonaba a prosperidad. Ellos no llevaban frascos escondidos. Llevaban valor real, cosas que producían, que servían, que alimentaban. Y entonces, como un relámpago en su mente oscura, recordó las palabras que su nieto le había dicho semanas atrás, ¿y si en vez de guardar dinero, compramos gallinas? En su momento le pareció una tontería. Ahora, brillaba como la única verdad en su universo de mentiras. No lo pensó más. Vació el frasco de lo poco que quedaba y caminó al mercado. Tras mucho regatear, regresó a casa no con dinero, sino con un puñado de gallinas flacas y nerviosas. Cuando las soltó en el patio, el nieto aplaudió. Ahora sí, abuelo. Tenemos una fábrica de huevos. El viejo lo vio sonreír, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sintió que quizá, todavía, había esperanza. Al principio, las gallinas daban apenas 1 o 2 huevos al día. La abuela los cocinaba con un cuidado reverencial. Si sobraba alguno, lo vendían al vecino por unas monedas. Con ese dinero, el abuelo no llenó el frasco, sino que compró otra gallina. Poco a poco, el patio se llenó del cacareo de la vida. El nieto las perseguía feliz, la abuela recogía los huevos en una canasta y el abuelo, en un cuaderno viejo, anotaba con su letra torcida cada huevo puesto, cada huevo vendido. Ya no era un esclavo de un cheque, era el arquitecto de su propio sustento. Viejo, me guardas una docena para mañana, le decían los vecinos. Cada huevo vendido era una pequeña victoria, un ladrillo en la reconstrucción de su dignidad. Una tarde, sosteniendo un huevo tibio en la palma de su mano, llamó a su nieto. Mira, hijo. Esto vale más que un frasco lleno de billetes. Porque esto alimenta, esto se multiplica, y esto nunca, nunca pierde su valor. El niño lo abrazó. Entonces ya no eres flojo, abuelo. Con lágrimas en los ojos, el viejo respondió, no, hijo. Aprendí que la pereza y el ahorro muerto te llevan exactamente al mismo lugar, a la nada. El frasco quedó olvidado bajo la cama, un monumento a un sueño equivocado.
En su lugar, cada cacareo en el patio era un canto a la abundancia, y cada huevo, una promesa de futuro. La vida que parecía condenada al vacío, comenzó a florecer con la fuerza de lo simple, de lo real, de lo productivo. Con el tiempo, el negocio creció. No fue rápido ni fácil, pero fue real. De tener papeles sin valor, pasaron a tener alimento, a tener algo que ofrecer. Tenían vida. El nieto soñaba en voz alta: algún día tendremos 100 gallinas, abuelo, y seremos ricos de verdad. El abuelo sonreía, sabiendo que la verdadera riqueza no estaba en el número, sino en la lección aprendida, la diferencia fundamental entre acumular y producir. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja, el abuelo se sentó en el corredor con su nieto. Levantó un huevo contra la luz del atardecer. «¿Sabes, hijo?», dijo con voz firme. «El dinero guardado se muere de frío en la oscuridad. Se lo come el tiempo. Pero el dinero que pones a trabajar, aunque sea para comprar una sola gallina, ese dinero vive, crece y te da de comer. Nunca te limites a ahorrar», continuó. «Invierte. Haz que tu esfuerzo trabaje para ti. Siembra, construye, produce. Porque la verdadera seguridad no está en la cantidad que acumulas en un frasco, sino en la capacidad que tienes para generar valor cada día». El nieto lo abrazó, y en ese abrazo, el abuelo supo que había dejado el legado más importante. No era un frasco lleno de dinero, sino una mente llena de sabiduría. Había descubierto que la riqueza más grande es transformar el sacrificio en frutos que alimentan, que sanan y que construyen un mañana real. Y esta es la lección para ti. No te conformes con guardar. Atrévete a sembrar. Transforma tu esfuerzo en algo que produzca, que crezca, que tenga vida. Porque la abundancia no es un tesoro que se encuentra y se esconde, es una cosecha que se cultiva día a día. Si esta historia resonó contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. Cuéntame en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy. Quizá, esa persona también esté guardando en un frasco lo que podría convertirse en el comienzo de una nueva vida.